Bueno, mil gracias nuevamente y quiero que tomemos una respiración profunda porque creo que estas actividades manuales también nos ayuda a conectarnos, así sea desde la virtualidad. Y creo que a los niños y a los estudiantes realmente lo que busca la biomímesis es inspirarse en la naturaleza. Entonces, parte de lo que nos mencionan estas autoras maravillosas es, vamos a la naturaleza, observémosla y encontremos estos patrones tan bellos que tiene y podernos inspirar en ellos. Muchos se han inspirado para, como decía Luisa, desde el punto de vista de la arquitectura, del arte, de la música, de la matemática. La fractalidad es muy matemático, profe Luis. Entonces, ahí podemos mezclar todas estas ciencias que incluso Leonardo da Vinci lo comprendió muy bien desde hace muchísimo tiempo. Y ahora yo quiero mostrarles cómo la vida puede darnos respuesta a los sistemas sociales, ¿sí? Realmente los sistemas vivos son sistemas casi perfectos o funcionan de una manera perfecta. Y pues nuestros sistemas sociales tienen varias problemáticas, entonces, ¿por qué no aprender de la vida para nuestra sociedad? Y aquí vuelvo a retomar esta diapositiva o esta imagen de Janine, que realmente ese círculo es como ese lente y lo que ella propone es que la vida crea las condiciones que conducen a la vida, ¿sí? Y lo que les vamos a hacer el ejercicio hoy es lo que les decía, vamos a ver estos tres aspectos, el contexto, la función y los principios de vida. O sea, realmente vamos a definir el alcance y en parte descubrir, que vamos a mirar las estrategias biológicas. Pero esta parte es como cuando hacemos la pregunta, ¿sí? Identificar la función es la identificar la función vital, o sea, qué parte de la vida, y por eso es tan importante ir a la naturaleza y verla, entenderla, y ahí sí poder empezar a trabajar en ella. Entonces, la pregunta que yo me hice fue la que iniciamos en este proyecto. ¿Cómo establecer una red colaborativa para colegios, de colegios para conservar la biodiversidad y reducir la pobreza? Realmente, este proyecto surgió de esa pregunta. ¿Cómo un grupo de profesores o de instituciones educativas o una red colaborativa donde también hay aliados puede conservar la biodiversidad de la Ciénaga de Mallorquí y reducir la pobreza de Barranquilla? Y le pregunté a la naturaleza, ¿cómo lo haría la naturaleza? Entonces, aquí es muy importante cómo hagamos la pregunta, ¿sí? Y esto es como cuando uno hace unos objetivos, y aquí sí es una parte muy analítica, muy científica de cómo podemos hacer una pregunta, y puede ser una pregunta muy general, como esta que les voy a leer, ¿cómo podemos hacer el ciclismo más seguro? Esto es una pregunta muy amplia, hay muchos factores, pero tampoco tan limitada que diga, digamos, ¿cómo podemos hacer mejores luces para los ciclistas? Entonces, pues hagamos una buena pregunta, es cómo podemos hacer que los ciclistas sean más visibles para los conductores en la noche. Y ahí ya empezamos nosotros a pensar como la naturaleza. Entonces, realmente la función es el propósito de algo. Una función es, ¿cuál es la función? El propósito de algo. Y cómo a través del tiempo esas funciones se han adaptado para que la vida surja, sobreviva. Y realmente diferentes organismos han generado adaptaciones en sus funciones vitales o en sus funciones para poder sobrevivir. Y volviendo a mi pregunta básica de cómo hacer la red, pues realmente la función más básica que yo aprendí desde el colegio fue el mutualismo, ¿no? La simbiosis, la interdependencia, la autoorganización. Y aquí ya voy a tomar la colmena de la vida que diseñó Melina Ángel para empezar a resolver esto. Entonces, estos recursos se los vamos a compartir ahorita en un drive para el ejercicio que vamos a tener a continuación, pero necesito que me presten atención aquí para poderlo desarrollar. Lo que dice Melina es que la vida está en el centro, pero la vida florece resolviendo necesidades del momento. O sea, cada día tenemos que resolver algo. Están los principios de vida que ya les había explicado, pero para mí la red se debe trabajar desde la interdependencia y de las relaciones. Este es el primer principio que yo quiero trabajar. Lo podría trabajar desde cualquiera realmente, pero yo voy a tomar este como algo que yo entiendo. Se autoorganiza y se autorregula, que fue lo que les dije dentro de este principio. Nosotros, yo siempre les he dicho, nos debemos autoorganizar como red para generar soluciones. Ahora, yo puedo ampliar esta colmena, y es lo que dice Melina, vamos de adentro hacia afuera, y empezar a definir cuál de estos principios o estas estrategias son fundamentales. Y yo me voy a ir por esta, que es la que está azul. Cultiva relaciones de reciprocidad. Si ustedes se han dado cuenta, nosotros consideramos que los docentes de la red son los que deben hacer mover la red.
nadie más, y estamos en un igual igual. Yo posiblemente estoy liderando ahorita, pero la idea es que la red se establezca y surja. Y eso fue lo que hablamos en nuestro encuentro presencial la vez pasada. Podría irme por este que también es abundancia entre los límites y los bordes, la complejidad, las relaciones, los códigos, pero me voy a ir por este. Y acá hay algo muy importante, resuena con materia y energía disponibles. A veces decimos, no, es que no tengo recursos o no tengo el tiempo. Bueno, con el tiempo y los recursos que tengamos, con la energía y la materia, hagamos lo posible y repliquemos estrategias que funcionan. Entonces, miremos qué es lo que funciona. Por eso yo a veces les pregunto, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Qué les funciona? A las 7, a las 8, de día, de noche, y empezar a replicar estas estrategias para poder generar nuestra red. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, hay diferentes formas. Hay otra, que esta es una taxonomía de biomímesis y los que somos biólogos sabemos que nosotros tendemos a clasificar todo. ¿Sí? Y acá tenemos un grupo. ¿Qué es un grupo? Las funciones básicas, movimiento, integridad física, mantener comunidad, modificar, hacer. Y aquí ya los empieza a explicar un poquito más. Es el subgrupo. Y los que están aquí que no son tan visibles son las funciones. Voy a continuar con mi ejemplo de la red. Yo creo que el grupo es mantener comunidad. El subgrupo, cooperar. Y si ustedes observan aquí ya empiezan a aparecer las funciones. Y la que yo escogí fue cooperar dentro del ecosistema. Esto es una página de internet donde salen todas las funciones. Me devuelvo acá. Esto es como la taxonomía, o sea, ¿cómo puedo yo hacer reconocer esas funciones? Porque son muchísimas, si ustedes observan acá. Yo puedo escoger la que yo desee, la que yo más considere, y por eso es tan importante para mí entender cuál es la función y me devuelvo. Mi función es esta. Yo consideré que estas eran mis funciones. Ahora, cooperar dentro del ecosistema. Y lo bueno de esta página, a pesar que está en inglés, uno le puede poner traducir en español. Y miren, les da el concepto para los que no somos tan biológicos o no tenemos formación en biología o ciencias. Y aquí yo escojo una estrategia. Y la estrategia que yo escogí, porque aquí aparecen, perdón, aquí abajo aparecen, yo puedo escoger cualquiera de estas y lo pueden revisar cuando entren a la página ahorita. Y pueden encontrar la estrategia y el potencial. O sea, la red de micorrizas y los que conocemos un poquito de qué es una micorriza, es un hongo que se adhiere a las raíces y tiene unos beneficios nutricionales, pero también lo que está hablando es que es un sistema de transporte de nutrientes y de agua, pero también de conexión de cómo funcionan las páginas de Internet. Ese es el potencial. Entonces, para mí me parece que la comunicación es vital dentro de una red y cómo nos conectamos. Y yo siempre les he dicho a ustedes, yo no estoy aquí para dar información, yo estoy aquí es para conectar nodos y los nodos son ustedes. Entonces, aquí empezamos a generar soluciones basadas en la naturaleza. Ahora, ¿qué va a pasar a continuación? Vamos a hacer 3 grupos. Y es un ejercicio así espontáneo porque no tenemos mucho tiempo. Esto lo pueden profundizar en la plataforma educativa. Hice un proceso completo donde les explico un tema de identidad y de ambientes protectores, pero aquí queremos trabajar con 3 temas que ustedes han considerado vitales dentro de Barranquilla: residuos, educación ambiental y alimentos. Al azar nos vamos a dividir en 3 grupos. En el grupo número 1 va a estar Luisa, en el grupo número 2 va a estar Pilar y yo apoyándolos. En el grupo número 3 va a estar Sergio y yo también voy a estar ahí apoyándolos. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar esa pregunta. ¿Cómo lo haría la naturaleza? ¿Cómo haría la naturaleza para el tema de los residuos? ¿Cómo haría la naturaleza para el tema de educación ambiental? ¿Y cómo haría la naturaleza? Ustedes deben encontrar de pronto esa función y para eso me devuelvo acá. Van a tener este aspecto, lo van a tener porque ya mis compañeros les pido a mis compañeros que los compartan en el chat para que ustedes lo puedan abrir. Y van a tener esta estructura que también la pueden revisar. Son imágenes, son archivos que pueden descargar y que quedan para ustedes. Y adicionalmente les vamos a compartir esta página para cuando ya empecemos. Tal vez el ejercicio es un poquito largo siendo la primera vez, pero si ustedes logran empezar a pensar en la pregunta, ya es el primer paso. ¿Sí? Y esto lo podemos seguir trabajando en nuestros encuentros virtuales y presenciales más adelante. Pero hoy lo que queremos es que empiecen a pensar cómo lo haría la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, le voy a pedir el favor a Luisa, que es la que creo que nos va a dividir en los grupos, que nos separe, por favor. Ahora sí, por respeto al tiempo de todos, sé que tenemos familias y tenemos otras cosas que hacer, pero quería era simplemente abrir este aspecto, abrir esa pregunta y que quedara abierto lo de los principios de vida y la biomímesis.
Les compartí, igual se los vamos a mandar nuevamente por el chat todas estas herramientas y en la plataforma hay una profundización muy bonita que espero la puedan aprovechar. Entonces escuchamos al grupo de Luisa, el grupo número uno. ¿Quién va a hablar, Luisa? Para pam, la profe Sandy. 2 minutos, profe. Máximo. Bueno, nuestra pregunta es cómo haría la naturaleza para poder reciclar y reutilizar los residuos sólidos ordinarios. La mayor problemática, bueno, que nosotros observamos en Barranquilla y yo creo que en los colegios es la basura que se ve, ¿sí? Los empaques de basura, los papeles, todo esto. Entonces, nuestra conversación estuvo em, regulada o hablamos acerca de cómo hace la naturaleza para esto. Entonces estuvimos hablando acerca de cómo hacen algunas especies que pueden degradar los microplásticos. Entonces habría que podernos a estudiar exactamente ese sistema digestivo de esas especies para poder, digamos, nosotros realizar un prototipo para poder copiar algo así de la naturaleza y poder nosotros también degradar el microplástico. Por otro lado, también estábamos hablando de la estrategia de poder conocer el metabolismo de las bacterias, que nos ayudan para también poder hacer algo como se hacen los ciclos biogeoquímicos con bacterias, es decir, poder degradar los residuos a partir de bacterias. Entonces estuvimos hablando de algunos, pues de cosas que conocemos, como por ejemplo el uso de bacterias para hacer biocombustible, cuando lo usan, por ejemplo, para poder reutilizar ese aceite que se genera en cocina y poderlo formar un biocombustible a partir de esto. O también estuvimos hablando de esas estrategias de diseñar un prototipo como los de sistemas digestivos, como ya hablaba de ciertas especies. Así que digamos que nosotros lo que queríamos era enfocarnos no tanto en los residuos orgánicos esta vez, que ya hemos hablado bastante de los residuos orgánicos y el compostaje, sino más bien de cómo disminuir estos residuos ordinarios que no son tan aprovechables. Eso es. Gracias, profe. Gracias, profe Sandy. Vale. Y ahora continuamos con el grupo número 2, el grupo de Pilar. ¿Quién es el líder de este grupo? El profe Eduardo Conrado. Bueno, buenas noches para todos. A nosotros nos corresponde explicar pues la parte de cómo la naturaleza puede o hace aplicar la educación ambiental. Y nos pusimos a analizar varios ejemplos, como los mismos organismos, cómo transmiten ese deseo de mantener su ambiente de generación en generación, de los organismos, y yéndonos un poco a los animales superiores, cómo los animales le transmiten a sus descendencias el cuidado de su medio. Y colocábamos el ejemplo de las grandes migraciones que utilizaban ciertos sectores de su ecosistema, y cuando ya estos estaban, pues ya no producían más, ellos se trasladaban a otro lugar para que éste floreciera, y así las grandes migraciones se realizaban. Entonces, nosotros consideramos, si la señora Pilar me permite colocar Sí, señor, ya estoy. Queremos el compartir. nosotros cogíamos ahí, se conecta en redes de relaciones interdependientes, porque que la información de la educación ambiental tiene que transmitirse como que de generación en generación, pero con las personas, ya llevándolo a nosotros, a nuestro campo de la educación y familiar, transmitirla primero a las personas más cercanas para que éstas a su vez la vayan transmitiendo a sus personas más cercanas, y formar una especie de red que, que después de esto viene la segunda parte, es que cultiva relaciones de reciprocidad. Es decir, nosotros le transmitimos la información, ellos nos retroalimentan, pero ellos a su vez transmiten y van retroalimentando. Es decir, eso es como una red que va creciendo alrededor de las personas que están más allegadas al grupo, a la red. Y al final, esto tiene que generar una réplica de estrategias, pero una réplica de estrategias que funcionen y que lleven a cumplir nuestras metas y nuestro objetivo, que es el cuidado de nuestro medio ambiente.
No me pase el tiempo, ¿verdad? Bueno, yo estoy Muy en un bien. éxtasis acá de ver los que realmente cogieron la idea y que podemos trabajar bastante sobre esto. Mil gracias, Eduardo, y al grupo número 2. Lo que les digo, esto es un inicio, porque son temas que podemos seguir trabajando desde la red. Y bueno, escuchemos el último grupo, ya para cerrar, porque me les robé 10 minutos más de nuestro tiempo. La profe Vilma. Bueno, aquí me eligieron líder de grupo por rosca, que quede claro. Me hicieron encerrona. Bueno, la pregunta que nos planteamos es cómo la naturaleza provee alimentos. Esa es la primera pregunta. Y una segunda es cómo el hombre produce alimentos sanos. Entonces, la ruta que nos trazamos para la primera es teniendo en cuenta las redes tróficas, ¿verdad? Las redes tróficas que la naturaleza inteligentemente maneja desde unos consumidores primarios, perdón, unos productores primarios, organismos productores primarios, de ahí en adelante, organismos consumidores primarios, secundarios, terciarios, etcétera. Esa red trófica la naturaleza nos las plantea de manera muy inteligente. Y en la segunda pregunta, el hombre entra a ser el problema porque rompe esa secuencia natural que la naturaleza nos propone. Entonces, teniendo en cuenta ya la información, la fundamentación teórica que ustedes nos plantean en el panel, podemos decir lo siguiente. La ruta podría ser, es inteligente, abierta a los flujos, integra información a la materia y la energía, es eficiente con la materia, el ritmo y la energía. Entonces, así hemos planteado nosotros nuestra pregunta y esa es la ruta que diseñamos en esta conversación. No sé, los compañeros de mi grupo si quieren complementar. Profe Luis y los demás, por favor. No, pues creo que mil gracias por participar en el ejercicio. Gracias, profe Vilma, al profe Eduardo, a Sandy, que fueron los líderes de esto. Y es fundamental aquí el aspecto de empezar a entender los principios de vida, pero ahora lo que nos queda es también transmitirle esto a nuestros estudiantes, ¿no? Para nosotros de pronto fue un poco más sencillo, pero para ellos entenderlo también es fundamental. Y pues para eso vamos a hacer varios ejercicios durante lo que nos queda de estas capacitaciones. Les voy a compartir el artículo de Melina, que creo que ahí profundiza un poco más para los que estén interesados, igual está en la plataforma. Y creo que como cierre, pues fundamentalmente es plantearnos estos ejercicios para generar soluciones a partir de lo que podamos aprender de la naturaleza. ¿Listo? No quiero robarles más tiempo. Mil gracias por su participación. Por ahí Pilar puso un link para que por favor respondan. De pronto ya la respuesta va a ser más amplia porque ya entendieron que era principios de vida, biomímesis, abstraer y estrategias biológicas, pero igual es un proceso que vamos a seguir aprendiendo en diferentes procesos. ¿Listo? De mi parte no es nada más. Mil gracias por la participación. Les recuerdo, la plataforma educativa es una herramienta fundamental para que profundicen estos temas y encuentran muchos más recursos.